Hola, me llamo Tomás Cantú, soy de la Ciudad de México, tengo 20 años y soy exolímpico de matemáticas. De los 15 a los 19 años participé en olimpiadas de matemáticas de secundaria y prepa, y mi logro más importante en esas fue que gané una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en 2020, organizada virtualmente por Rusia, y también soy creador de contenido de videos relacionados en la plataforma YouTube. ¿Cómo empecé en las Olimpiadas? Fue un poco por casualidad. Tenía una prima que competía y yo sabía más o menos que existían, pero no tenía idea de cómo funcionaban. Y cuando estaba en primera secundaria, en mi escuela me pusieron un examen que era para clasificar al nacional, para secundaria y prepa. Pero era un examen que no tenía nada que ver con matemáticas de la escuela, solo eran puras preguntas de lógica y de conteo y como de visiones, como de razonamiento espacial y ese tipo de cosas. Y entonces medio tuve suerte, pasé, era de opción múltiple. Después fui a otro examen que también medio tuve suerte. Después de eso llegué a unos entrenamientos estatales en donde había como 100 personas en la Ciudad de México, y ahí aprendí un poquito más sobre combinatoria. Nos dieron problemas más relacionados a olimpiadas, cómo van a ser el futuro. Y después ahí fue cuando me pusieron mi primer examen de escribir, donde tenía que escribir las soluciones. Por supuesto me fue muy mal, pero seguí entrenando después, porque en la Ciudad de México organizaron unos entrenamientos para gente que no había pasado esa etapa y quería seguir entrenando. Entonces seguí yendo, y el siguiente año fui a una olimpiada que era solamente para secundaria. Yo estaba en segundo de secundaria en ese momento, y me fue bien. Seguí entrenando, hacía prácticas en mi casa, repasaba los temas, todo eso, y llegué por primera vez a mi primera competencia regional y mi primera competencia nacional. Y ahí, cuando me fue bien en esas, me di cuenta de que pues eso era lo mío, que eso me gustaba, y decidí continuar y echarle todas las ganas para hacer lo mejor posible, o que me vaya lo mejor posible en esas olimpiadas. La preparación de un olímpico en realidad toma muchísimo tiempo, porque las olimpiadas de matemáticas, a diferencia de las olimpiadas de otras ciencias, en general tocan temas que son muy distintos de lo que se ve en la prepa o en la universidad. Cuando yo llegué a la universidad no pude saltarme ninguna clase, no sabía realmente nada de matemáticas universitarias, pero lo mismo pasa que muchas personas universitarias que tienen mucha preparación en matemáticas de universidad no les cuesta más trabajo matemáticas de olimpiada. Entonces son como cosas distintas, y eso significa que tienes que tener un entrenamiento muy específico. Y entonces, cuando llegas ahí, las personas que, bueno, al menos en México, al menos en la Ciudad de México, llegas ahí y te entrenan personas que ya han participado en olimpiadas. Como personas que participaron en olimpiadas, aprendieron un poco más de otro tipo de matemáticas, reforzaron su práctica y ahora pueden dar clases. Todos los entrenamientos, al menos en Ciudad de México y en entrenamientos nacionales, los entrenadores son voluntarios, no recibimos paga. Ahorita yo estoy también de entrenador. Y en general, todo un entrenamiento de olimpiada tiene en todos los niveles más o menos la misma estructura. Muy al mero principio tal vez es un poco diferente, porque recuerdo que al principio los primeros entrenamientos que tuve eran más bien como que nos ponían en equipos y nos ponían a hacer como ejercicios de lógica y así como para calentar la mente, digamos. Pero ya cuando estás en un entrenamiento más enfocado para ir a un nacional o para ir a un internacional incluso, los entrenamientos tienen una estructura muy parecida. Y como funciona más o menos en las olimpiadas, en general, cuando ves un examen, llegas a ver los problemas y no tienes ni idea de qué hacer. Si no, dices, es que esto ni siquiera entiendo lo que está diciendo, no sé qué hacer. Entonces justamente la idea es prepararse para eso, ver algo y no tener idea de qué hacer. Entonces, en un entrenamiento se da teoría, por supuesto, se enseña, no siempre, hay algunos entrenamientos que son solo problemas, pero en los entrenamientos en los que se da la teoría, se da, digamos, un teorema. Después, ese teorema se ponen problemas en donde es muy obvio cómo se aplica. Primero se demuestra el teorema, por supuesto. Después se ponen problemas o ejercicios en donde es muy obvio cómo se aplica. Casi no tienes que pensar, solo tienes que aplicar el teorema. Y poco a poco los siguientes problemas se va haciendo menos obvio y menos claro por qué el teorema aplica o cómo funciona. Y entonces, o por qué lo tienes que usar, o cuál es la motivación, qué es lo que, viendo ese problema, te haría pensar en que tienes que usar el teorema en cuestión, ¿no? Entonces,
eso hace que practiques mucho mejor, no solo qué es la teoría que estás viendo, cómo se usa, sino que puedas identificarla cuando tienes tantas posibilidades y no es obvio en el problema que la tienes que identificar. Y ya después se ponen, problemas cada vez menos obvios hasta que tienes problemas en donde tal vez haya alguna solución con eso y tal vez no, pero el punto es que encuentras la manera de identificar esa teoría. Y eso es por supuesto en los entrenamientos que son en Ciudad de México entrenamos todos en un solo lugar, que son ahí, o los entrenamientos nacionales, que es, ahorita explico eso, pero bueno, sí. Una vez que vas al nacional, los primeros 16 están preseleccionados para la Olimpiada Internacional. Eso es en prepa. También puedes ir en secundaria, pero es más probable que sea en prepa. Los primeros 16 están preseleccionados para la Olimpiada Internacional, de los cuales se escogen 6. Y esos van a entrenamientos nacionales, en donde nos reunimos en algún lugar del país. Normalmente es en Guanajuato, pero eso varía. Y entrenamos y ahí hacen exámenes selectivos también. Son semanas intensivas de entrenamiento, 9 horas al día, 3 exámenes. Entonces, son 10 días, 9 horas al día, 3 exámenes. Eso es, 9 horas al día de entrenamiento. Y entre de todo ese entrenamiento, algunas sesiones son de examen. Cada examen es de 4 horas y media, 3 problemas, igual que en la Olimpiada Internacional. Y son 4 de esos entrenamientos nacionales. Si quieres ir al internacional, tienes que pasar por esos 4 entrenamientos nacionales. Entonces, tienes que ganar el nacional, luego pasar los 4 filtros y ya después vas al internacional. Y eso es para la IMO, Olimpiada Internacional de Matemáticas. Hay otras competencias también. Hay una de mujeres, a la que por supuesto no fui. Y hay una de secundaria también, para que el proceso, al menos en México, es ligeramente distinto. Pero bueno, la idea de la preparación es más o menos la misma. Semanas intensivas en donde los entrenamientos tienen esta forma. Aprendemos álgebra, combinatoria, geometría, teoría de números, geometría combinatoria y muchas más cosas en general. Hay sesiones de problemas misceláneos y todo eso. Y van entrenadores de todo el país, incluso algunos entrenadores de fuera del país a entrenarnos. Por supuesto, gratis, lo cual hace que, muchas gracias a todos. Obviamente esto no se hace, todas estas cosas no se hacen solos y pues todos son exolímpicos y ahora pues yo también he sido parte del equipo de entrenadores, he dado entrenamientos y así es como funciona esa preparación. Y por supuesto, aparte de los entrenamientos nacionales, mientras no estaba en esas 4 semanas intensivas al año, aquí en la Ciudad de México teníamos algunos entrenamientos. A veces nos reuníamos a entrenar informalmente, simplemente a hacer problemas, a leer teoría. Normalmente más a hacer problemas. Yo entrenaba más haciendo problemas que leyendo teoría. Teoría hay poquita, problemas hay muchos. ¿Qué más? Y sí, pues también, por supuesto, Siempre pasa que un amigo te escribe por WhatsApp, checa este problema y lo intentas, no importa dónde estés, no sé, esperando en una sala de espera o en la casa de alguien o en una reunión aburrida o en una clase o en una clase que no es clase, no sé, o esperando el camión, no sé, lo que sea. Puedes estar entrenando, puedes estar siempre pensando en problemas y pues yo estoy segura que la mayoría de los olímpicos que les va muy bien, todo el tiempo están aprendiendo, queriendo aprender y queriendo intentar nuevos problemas, porque realmente es divertido. O sea, si no lo has hecho probablemente no me lo vas a creer, pero cuando resuelves un problema como estos, realmente sí hay mucha satisfacción. Es un poco como ver el final de una película que estabas esperando por mucho tiempo, nada más que esta vez lo resolviste tú. Entonces, incluso hasta la gente se enoja si le das spoilers del problema, porque justo es parte de la satisfacción y parte de la diversión resolver un problema. La primera competencia internacional a la que fui, que fue en secundaria, es una competencia para secundaria, fue la IMC. Esta es una competencia, no confundirse con la IMC de universidades, esta es la IMC de secundaria. Es una competencia mayormente asiática, participan algunos países europeos y algunos países latinoamericanos, incluyendo México.
Y fue una experiencia muy interesante. Este es un examen fundamentalmente distinto que al resto de las olimpiadas, sobre todo las olimpiadas de prepa, las más famosas como la IMO, porque es un examen, son exámenes rápidos. Es un examen que hacemos, hay un examen en equipo, es un examen individual, y el examen individual es un examen muy rápido. Tienes que responder 12 problemas en 5 minutos cada uno, casi, y solamente la respuesta. Y 3 problemas que tienes que desarrollar, pero muy rápido. Entonces, es una cosa ligeramente distinta que hice. Ya después de eso me seguí dedicando a las olimpiadas normales, entre comillas. Pero fue una experiencia muy interesante porque me tocó viajar a Bulgaria con toda la delegación mexicana. Me tocó conocer a personas de muchísimos lugares del mundo. El último día, bueno, después de los exámenes, nos llevan a conocer por ahí en la ciudad de Burgas y pueblos cercanos. Pero lo más interesante fue el último día, que tienen una noche cultural en donde cada equipo hacía como una presentación cultural. Nosotros hicimos un baile de muchas cosas relacionadas con bailes folclóricos mexicanos. Además tuve la oportunidad de hablar con muchas personas de otros países que iban a competir y hacer pues, intercambio cultural. Teníamos unos sombreros de charro que intercambiamos con unos kazajos por otros sombreros tradicionales de allá. Y intercambiamos monedas para tener colección de billetes y todo eso. Recuerditos de todos los países, y eso fue como una experiencia muy, muy interesante. Dejando de lado eso, fui a algunas otras competencias internacionales. Me tocó ir a Cuba a la Olimpiada Centroamericana. Me tocó ir también, recibir en Guanajuato, México, a todos los países de Latinoamérica e Iberoamérica para la Olimpiada Iberoamericana. Y también fue una experiencia súper enriquecedora, digamos, ser el anfitrión y recibir a todos en el país, presentarles cómo es México, quién es México. Supongo que, bueno, mi última experiencia internacional antes de que tristemente tuvieran que cerrar todo por la pandemia fue en 2019, la Olimpiada Internacional de Matemáticas en el Reino Unido. Esa creo que es la olimpiada más larga y probablemente la más importante a la que fui. Y esta es la misma competencia en la que saqué medalla de oro, solo que ese año saqué bronce. Van 6, en esa competencia compiten aproximadamente 600 estudiantes, van 6 estudiantes, máximo 6 estudiantes de cada país, y competimos son 2 exámenes en días consecutivos. El primer examen es, creo que el lunes, y dura 4 horas y media, tiene 3 problemas, el problema 1, 2 y 3. Y el segundo examen es el martes, eso varía, pero suele ser lunes y martes. Dura 4 horas y media también y tiene 3 problemas, 4, 5 y 6. Cada problema es un problema, los 3 problemas son bien difíciles, normalmente en orden de dificultad, pero todos son, o sea, que los ves y no tienes idea de qué hacer. O sea, no es como normalmente en la prepa, que ves los problemas, ves los ejercicios y sabes exactamente qué tienes que hacer y cómo resolverlos. Aquí lo ves y no sabes qué hacer. Tienes que pensar muchísimo, tienes que intentar cosas, tienes que fallar, tienes que mancharte las manos. Y tienes que escribir, cuando terminas el problema, tienes que escribir tu solución, si no la acabaste lo más posible sobre tu solución. Y la solución completa es la que se califica. Tienes que demostrar todo lo que escribes, excepto cosas que se consideran conocidas o lo suficientemente básicas como para la solución del problema. Pero en general se dice que tienes que demostrar o mencionar todo lo que uses. Y cada problema vale 7 puntos. Se califica, son 6 problemas. En total del examen se califica del 0 al 7, donde 7 es el máximo, 0 es el mínimo. 7 es solución completa, 0 es no tienes nada, y pues en medio, ¿no? Y bueno, son problemas bastante difíciles. Sacar puntaje perfecto es prácticamente imposible. De las IMOs a las que fui, habrá habido, de las 3 a las que fui, habrá habido 5 puntajes perfectos en total en todas, o 6, me parece. Pero sí es muy difícil sacar un puntaje perfecto. El puntaje más alto que ha sacado México en la historia lo sacó Daniel Ochoa este año con 33 puntos. O sea, puntaje como individual de una persona. Yo había roto el récord en 2020 con 32. Pero sí, así se califica la Olimpiada.
Pero en general, sobre todo los problemas 3 y 6 son problemas extremadamente difíciles, solo unas pocas personas pueden resolverlos. Y bueno, después de los exámenes, mientras están coordinando, mientras están calificando los exámenes, los líderes de cada equipo califican, los jueces califican y después los líderes tienen oportunidad de apelar por puntos y de discutir cuál es la calificación real que tienen los estudiantes. Mientras pasa eso, los estudiantes tenemos paseos y podemos reunirnos y conocer con todos los estudiantes como por 3 o 4 días. Hay eventos, hay torneos. Me tocó ir a hacer una caminata. Esa IMO fue en Bath, en el Reino Unido. Entonces me tocó viajar, me tocó salir, fuimos a Stonehenge, fuimos a Bristol, que son lugares que están ahí cerca. Me tocó también, había torneos, jugué un torneo de ping pong, uno de badminton, creo que también había uno de fútbol, había karaoke y todo, o sea, muchas cosas como para conocer a la gente de los otros países. Y pues es una experiencia también súper padre, que no se habla tanto de las Olimpiadas. Por supuesto no va uno solo por el viaje, va uno a competir, pero el viaje también es una experiencia increíble, que por supuesto es otra razón más para entrar a las Olimpiadas. Y después, ¿cómo se dan medallas? Obviamente, bueno, no, eso no es obvio, pero medalla de oro no significa primer lugar. Se le da medalla de oro como a un 12avo de los concursantes, o sea, los primeros 50, más o menos, en la IMO, y eso suele ser constante en todas las Olimpiadas. En todas las Olimpiadas, medalla de oro significa como top un 12avo. Y luego al siguiente sexto se le da plata y al siguiente tercio al siguiente cuarto se le da bronce. Espero que sí. Y después, más o menos como la mitad de las personas sacan medalla. Tienes una mención honorífica si resuelves al menos un problema, precisamente porque todos los problemas son muy difíciles y tienes que tener la solución completa, perfecta, todo demostrado para tener un problema. Entonces una mención honorífica resuelves un problema. Y ya, eso es más o menos cómo se premia, cómo se dan medallas. Y cómo en general funciona una Olimpiada. En general, los países que suelen estar en los primeros lugares y los que a veces tienen puntajes perfectos, que no siempre, son China, Estados Unidos, Corea del Sur, a veces Corea del Norte cuando participa, Rusia, Israel, Italia. Pero en general los primeros que mencioné son los que suelen tener los primeros lugares. México, normalmente quedamos en los primeros 30, 40. Este año nos fue muy bien. Yo no participé porque ya me había graduado, pero este año les fue muy bien. Quedaron en 19, una cosa así. Don't quote me on that. Y bueno, ha habido en total 4 medallistas de oro mexicanos en la IMO. Yo fui el cuarto. Y bueno, eso es hasta 2022, porque si alguien está viendo esto en el futuro puede que haya más. Esperemos que haya más. Pero sí, por supuesto, en México tenemos mucho que mejorar, a pesar de que los entrenamientos son muy buenos y es una experiencia increíble. Además, también los entrenamientos nacionales son experiencias increíbles porque conoces a todas las personas de todo el país que tienen los mismos intereses que uno, ¿no? O sea, hoy les sigo hablando, hoy somos muy buenos amigos, algunos están conmigo también en la universidad y nos llevamos muy bien. Entonces es una experiencia increíble, pero por supuesto siempre hay cosas que mejorar en términos de rendimiento de Olimpiadas. Ahorita, actualmente, estudio ingeniería aeroespacial en el MIT y voy a agregar una carrera de matemáticas también. Algo que me he dado cuenta de cómo han afectado las Olimpiadas en mi carrera es que, a pesar de que tal vez la teoría y las técnicas de la Olimpiada no las he tenido que usar en mi carrera de ingeniería, porque pues es ingeniería, no tiene nada que ver con la Olimpiada, es como la manera de pensar lógica. Las matemáticas ya no me estorban, las cuentas no me estorban, entonces puedo concentrarme más en los conceptos. Y la otra cosa es como las ganas de aprender rápido y de no tenerle miedo a cosas que no sé. Siento que un poco la escuela acostumbra a que cuando ves una pregunta, un problema o cualquier cosa, ya sabes cómo resolverlo porque lo aprendiste en clase. Y en la Olimpiada es todo lo contrario. Ves algo y no sabes nada. Tienes que aventarle todo lo que tienes y a ver si sale. Entonces siento que así me siento como más capaz de empezar cosas que no tengo nada, de las que no tengo idea. Y como, no sé, como que le tengo menos miedo a empezar cosas nuevas, si eso tiene sentido.
o menos miedo de lo que le tendría si no hubiera ido a las Olimpiadas, creo. Y bueno, también la razón por la que decidí que voy a empezar también una carrera en matemáticas es que siempre me han gustado las matemáticas. Me di cuenta de que no solo eran las matemáticas olímpicas, de que también como el hecho de que haya un universo que no dependa de y que pueda uno estudiarlo, que es bonito, que tiene sus propias cosas y que, pues no sé, de alguna manera todo eso me da cierta seguridad y me gusta estudiarlo, me gusta investigar cosas nuevas. En la Olimpiada me pasaba que me pasaban un problema y yo lo intentaba y realmente no tengo ninguna obligación de hacerlo. Entonces, pues también por eso decidí agregar la carrera de matemáticas. Y la carrera aeroespacial es porque, bueno, siempre me ha gustado construir cosas, siempre me ha gustado resolver problemas físicos con robots, con máquinas y todo eso, y siempre me ha impresionado cómo tenemos la posibilidad de hacer cosas tan complejas con objetos y matemáticas incluso tan simples. Las Olimpiadas fueron una parte increíble para mi vida. Realmente aprendí muchísimo, tanto de matemáticas como hice muchos amigos, en general de resolución de problemas, como mucho de mi manera de atacar los problemas que me aparecen en la vida, ya sea de matemáticas, de física, de ingeniería, de lo que sea. Son experiencias increíbles. Realmente es algo que vale la pena si te gustan las matemáticas, y es algo que si no te gustan las matemáticas puede hacer que te gusten las matemáticas. Entonces es algo que definitivamente vale la pena intentar. Para entrar, casi siempre, al menos en México, siempre hay un comité estatal o hay alguien que organiza la Olimpiada Estatal y siempre lo puedes contactar y preguntarle cómo entrar. En otros países no sé, pero deben tener algo parecido definitivamente. Y siempre hay mucho material en internet, sobre todo en la página de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y todo eso, para empezar a practicar y para empezar a familiarizarte con material de Olimpiada. Si ya estás entrando y ya fuiste a algunos entrenamientos, algunos consejos que yo doy en general son que para entrenar es mucho mejor entrenar con problemas que con teoría, porque los problemas son los que te van a dar una mejor idea de cómo va a ser el examen y de qué es lo que te va a dar puntos, y también probablemente te van a generar una mejor intuición que solamente leer teoría. Después, por supuesto, en la Olimpiada también tendrá sus cosas malas, que puede que haya muchas personas en matemáticas en general pasa que en matemáticas pasa que cuando ya sabes algo, te parece obvio. Y entonces dices, eso es obvio. Y alguien que no lo sabe, pues no es obvio, ¿no? O cuando ya entendiste, los problemas siempre pasan en los problemas de Olimpiada, que una vez que ves la solución parece fácil, porque es sencilla. Pero sacarla y que se te ocurra es muy difícil. Entonces, y eso pasa con todos los problemas de mate. Y entonces cuando alguien te dice que cierto problema está fácil, es difícil. O sea, como que un buen consejo es no le creas. O sea, porque si ya viste la solución, obviamente vas a pensar que está fácil siempre, ¿no? Porque así es matemáticas. Y eso es un poco parte de lo bonito, que es muy difícil sacar la solución y cuando la sacas es tan bonita y tan perfecta, no sé. Eso pasa con matemáticas. Entonces puede uno caer en la trampa, o incluso de una vez que hiciste un problema decirle a los demás que está fácil y entonces desmotivar a los demás, ¿no? Entonces esas dos trampas son cosas que pueden pasar también en las Olimpiadas y en general en el mundo de las matemáticas. Otra cosa, siempre, obviamente estas cosas son para gente que lo disfrute, gente que esté dispuesta y que esté todo el tiempo tratando de investigar y de aprender cosas nuevas y de resolver problemas y que realmente encuentre placer en resolver problemas. Obviamente, pues no necesariamente es para todos, pero sí definitivamente es algo que recomiendo intentar. Y bueno, por supuesto, lo más importante de las Olimpiadas, y yo siempre lo dije, mi objetivo, o sea, yo no entré a las Olimpiadas para ganar una medalla, no entré a las Olimpiadas para ir a una competencia internacional, para ir a un viaje o para demostrarle a alguien que soy suficientemente capaz. Seguí en las Olimpiadas porque hice muchos amigos, porque era feliz ahí, porque me gustan las matemáticas sobre todo, porque eso es realmente lo que me motiva, hacer problemas y tener gente con la que hacer problemas, con la que discutir problemas y con la que compartir problemas y compartir matemáticas, que es algo muy padre que por sí mismo es interesante, no porque sea útil o porque el pensamiento lógico te va a llevar a cosas buenas. Yo no sabía qué me iba a llevar, yo realmente no sabía si esto tenía futuro, pero lo hacía porque lo disfrutaba.
y todavía lo disfruto del entrenamiento, lo sigo haciendo simplemente por las matemáticas en sí y también un poco por la gente. Entonces eso es algo, porque sé de muchas personas que entran a Olimpiadas porque piensan que solamente porque sienten que eso va a hacer que tengan mayor posibilidad de entrar a una universidad, o porque quieren demostrar que son buenos, o porque no sé, algunas de esas cosas, y es válido, por supuesto que está bien, pero obviamente es mucho mejor cuando lo disfrutas y cuando lo haces por el amor a las matemáticas. Y bueno, me despido. De nuevo, soy Tomás Cantú. Mi canal está aquí en la descripción. Subo contenido de olimpiadas, problemas, algo de teoría, a veces clases relacionadas con todo eso. Y incluso si no vas a participar en las olimpiadas, son matemáticas interesantes que muchas personas no conocen y que tampoco son difíciles. Entonces, siéntete libre de checarlo. Y por supuesto, sigue disfrutando las matemáticas y recuerda que es una de las disciplinas más bonitas que existen.